Perdón, mi micrófono. Ahora sí, jóvenes, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, empezamos nuestra clase de hoy. La semana pasada han tenido eh, prácticamente lo que viene a ser el aniversario de la carrera. Espero que lo hayan pasado bien y que hayan participado también dentro de las actividades que había también, ¿no? Que estaban previstas, ¿ya? Mil disculpas, no me había dado cuenta del micrófono. Ahora sí. Bueno, el día de hoy vamos a entrar a lo que viene a ser un nuevo capítulo, ¿ya? Este capítulo se denomina valores de titularización, ¿ya? Son otro tipo de papelitos, ¿ya? Que vamos a analizar. Pero antes de analizar y entrar en materia, como se diría, ¿sí? Vamos a recordar un poco, ¿se acuerdan que tenían la práctica, ¿no es cierto? La segunda práctica, que básicamente consistía en averiguar cuáles eran los motivos de la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, ¿no? En la última clase habíamos visto, ¿no es cierto?, las burbujas financieras, ¿ya? Y un poco les hago recuerdo para que entremos en contexto. Primero, ¿sí? La primera crisis que ha habido, ¿no es cierto?, es justamente la de los tulipanes. Tal vez no estaba en orden la otra vez, ¿ya? Pero cuenta la historia, ¿no es cierto?, que los tulipanes eran flores, plantas, como quieran llamarlos, ¿sí? Muy atractivos, ¿ya? Eran muy cotizados, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el precio de los tulipanes empezó a subir. Cada vez la gente apreciaba más y más y más y estaba dispuesto a comprar aunque suba de precio, porque realmente era una flor, ¿no? Muy cotizada, muy bonita, muy, tenía sus colores propios, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el precio cada vez subía, 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 ¿ya? Y realmente la gente, ¿ya? Empezó a invertir, ¿no es cierto? ¿Sí? Empezó incluso a vender sus casas, les comento, les hablo de hace siglos, para justamente invertir en los tulipanes, ¿sí? Y los precios de los tulipanes han empezado a subir, a subir, a subir. Inclusive, ¿ya? Esto es un tema de finanzas ya un poco avanzado, ahí nace lo que se llaman futuros, ¿ya? Cuando vean, creo que no está dentro de la malla curricular, pero no sé, tal vez lo vean en finanzas corporativas en cuarto semestre, ¿no es cierto? Eh, Hay lo que se llaman finanzas internacionales, donde se ven los swaps, se ven los futuros, se ven las opciones, ¿ya? Pero no quiero complicarles. Lo que sí quiero hacerles notar que un futuro es que tú ya inviertes, ¿no? A futuro, ¿ya? En el video era un poco claro y decía ya prácticamente la gente ya estaba invirtiendo para las cosechas de 5 años hacia adelante, ¿ya? Entonces, el tulipán iba subiendo de precio, subiendo de precio, subiendo de precio, hasta que ha habido un punto realmente donde ya pues nadie ya quería comprar, ¿no? O ya nadie estaba dispuesto a pagar lo que ya valía, ¿sí? Entonces, empezó a desmoronarse todo, ¿no es cierto? Porque mucha gente había destinado su dinero en esos tulipanes, ¿ya? Luego aparece este tema de lo que viene a ser la crisis financiera, la primera crisis financiera en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? De la Primera Guerra Mundial, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El país, después obviamente de una guerra y todo eso, ¿sí? Se encuentra un poco afectado por la situación, ¿no? Y empiezan a reactivar la economía, ¿ya? Entonces, la bolsa de valores empieza a surgir en Estados Unidos, ¿no? Empiezan a aparecer empresas nuevas, ¿no? Empiezan a haber rendimientos interesantes dentro de la bolsa, ¿sí? Entonces, la gente, ¿ya? Las personas, al ver ese boom, ¿sí? Empiezan a creer en la bolsa de valores, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo mismo casi como los tulipanes. Empiezan a vender algunas cosas justamente por los rendimientos que había en las acciones. Empiezan a, ¿qué les puedo decir? Empiezan a sacarse créditos, imagínense. Empiezan a sacar créditos de los bancos
para justamente invertir en la bolsa en el entendido de que en la bolsa iban a ganar lo suficiente como para poder pagar esa deuda, ¿sí? Entonces, nuevamente, las acciones empiezan a subir de precio cada vez más. ¿Por qué? Porque la gente estaba consiguiendo a como de lugar el tema del dinero para comprar esas acciones. Entonces las acciones empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, hasta un punto en el cual definitivamente no, ya nadie podía comprar a esos precios, ¿no? Entonces empieza a haber, ¿no es cierto?, la disminución del precio de las acciones y mucha gente pierde dinero, ¿no? ¿Sí? Luego viene lo que viene a ser la crisis del punto com, ¿no? Cuando empiezan a surgir las empresas, por ejemplo, de Internet, el tema de Google, el tema de Yahoo, ¿no? Empresas que en realidad no eran del todo físicas, ¿no? ¿Sí? No eran grandes compañías, ¿no? Sino eran compañías que habían innovado, ¿no es cierto?, en esta nueva tecnología, ¿sí? Entonces la gente, nuevamente, ¿sí?, analiza y dice, pucha, este es el boom. O sea, hay que invertir en las empresas que están relacionadas a lo que viene a ser la tecnología, ¿no? Y empiezan nuevamente a destinar todos sus recursos para poder comprar las acciones de estas empresas, ¿sí? Y nuevamente los precios empiezan a subir, hasta que definitivamente, ¿no? Eh, ya nadie quiere tampoco esas acciones, ¿sí? Y nuevamente pierden dinero, ¿ya? Y finalmente hablan, ¿no? En ese video que estábamos viendo, se ve lo que viene a ser la crisis financiera del 2008, ¿ya? Para eso, no sé si alguien se anima, por favor, alguien se anima a tal vez compartir lo que tenían que haber investigado, que se refiere en sí a lo que vienen a ser las causas de la crisis financiera del 2008. ¿Alguien? Vamos, anímense. Nadie. O yo, o yo invito, a ver. A ver. Rosario Quispe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es al azar, por si acaso. ¿Ah? Hola, ¿estás ahí? Rosario. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo estás? A ver, no sé, tal vez podemos compartir lo que has podido averiguar un poquito, a grandes rasgos. ¿Cuáles eran las causas El, del 2008 del, del, de la ¿cómo se crisis llama? financiera? De la crisis financiera del 2008, ¿no? Sí. Lo que he podido buscar era consecuencia de, ¿qué se llama? De que los chinos habían hecho unas inversiones a Estados Unidos, Ya, tenían bastante dinero, entonces las financieras han empezado a ofrecer con bajos intereses para el préstamo. ya, Entonces la gente ha empezado a sacar y a sacar mucho más de lo que podían pagar. Y cuando ya ya, tenían que cancelar, entonces ya no daba su entrada, ¿no? ya, Entonces una de las crisis financieras ha empezado a hacer sobre eso, de que ya no han podido pagar y han empezado a hipotecar. ya, Y como los bancos siempre lo hacen con hipoteca cuando prestan, ¿no? No lo prestan así nomás. ya. Estaban jalando y los otros no sabían qué hacer, tenían que venderlo porque dice que anteriormente esa área de la hipoteca era muy poco, pero Ya, una vez ya pasado este problema se ha incrementado mucho más. ya. Rosario, Ujú. muchas gracias. Has compartido varios puntos importantes. ¿Ya? ¿Alguien más, por favor? Listo, muy bien. ¿Alguien más? A ver, un varón. Kevin. Kevin Kea Tola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Kevin. Hola, Alicia, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. Claro y conciso. Vamos a Ok. ver, ¿qué más? ¿Algo tal vez que puedas añadir o vamos? No, la verdad, de hecho, de lo que ha hablado de las flores, ¿no? ¿Ya? Sí, un resumen breve el hecho de lo que ha dicho y algunas cosas igual de implementado, ¿no? Pero eso no me dice. Ya.
A ver, Héctor Condori, vamos a ver. ¿Algún aspecto más tal vez a considerar en el tema de la crisis del 2008? Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás por ahí? No está. A ver, un varón que ha hecho el trabajo. Sí, licenciado, buenas noches. Hola, Víctor, vamos a ver. Te escuchamos, Víctor. A ver, voy a comentar un poco sobre lo que he ¿Está bien? entendido. Vamos. Mira, la crisis de 2008 ya se venía más o menos, o sea, desde más antes, ¿Ya? o lo que empeoró para el inicio de esta problemática ha sido la caída de las Torres Gemelas. ¿Ya? Esto implicó en que la gente, ¿no? Como susceptible de todo, ha empezado a usar. Entonces, como no había efectivo y no generaba movimiento, esto era un problema para los bancos, para el sistema financiero. Por ¿Ya? eso, o sea, el gobierno en sí libera, incentiva para el movimiento económico, baja las tasas de interés, hasta el punto que se ve que llega casi a cero. ¿Ya? Más antes de esto, tenemos que ver más o menos el problema. ¿Quiénes son los actores principales de este problema? Están, como decíamos, lo que son las personas o las familias, los que se prestaban dinero. Están los prestamistas en sí, los bancos comerciales. Después está también los bancos de inversión. Están los inversionistas, las compañías o los gobiernos. Están las aseguradoras también, las calificadoras de riesgo. Y en sí, ¿no? ¿Cómo se dice? El gobierno o la reserva, el banco, ¿cómo es en aquí? Banco Central, allá se dice Reserva Reserva Federal, ¿no? Federal. Sí, ellos. El problema, como decía, empieza desde ahí, desde cuando bajan las tasas de interés, la gente acude a los bancos y sacan, ¿no? Hipotecas o préstamos hipotecarios, como se dice, para comprar inmuebles en sí. Ya, Víctor. Como hay tan baja tasa de interés, entonces eso incentiva para que la gente vaya a sacar los créditos. Y esto genera como consecuencia, como siempre, ¿no? Como hay dinero, entonces esto genera que los inmuebles vayan a subir de precio. Ujú. Eh, Ya. hay un escenario en aquí, por ejemplo, los bancos de inversión. Los bancos de inversión son los actores, y aquí los centrales, los actores centrales que esta burbuja se genere. También ¿cómo se dice esto? El otro actor que no mencionamos es los especuladores. Ya. Aquí se perdía el control, más que todo en resumen, no se perdió el control en sí, en la regulación. Por ejemplo, los bancos comerciales ya no exigían, ¿no? Las garantías necesarias, los documentos necesarios para dar una hipoteca. Y los bancos de inversión también, ¿no? Compraron. La verdad no entiendo cómo se gana al comprar una deuda. Estaba pensando igual cómo se gana dinero, cómo ganan dinero. Pero los bancos de inversión compraban a los bancos comerciales y les daban, ¿no? Su comisión. Desde ahí empieza, es una historia un poco larga y compleja, licenciado, pero están Sí. ahí implicados todos, ¿no? Los inversionistas también, las aseguradoras también, y más que todas las calificadoras de riesgo que califican hasta, dice, triple A y doble A, para que los inversionistas extranjeros y países y todo tipo de inversionistas se arriesguen a esto y puedan y compren, ¿no? Estas acciones y con eso generen esta burbuja hasta que de verdad ya no los deudores, o sea, las familias, los que se han prestado ya no puedan pagar y reviente esta burbuja. Y todos llegan a caer en sí, ¿no? Todos, por ejemplo,
las aseguradoras ya no pueden en sí ni pagar los seguros, los bancos de inversión igual ya no generan ganancias y viene entran en la quiebra. Víctor, muy bien. Es más, muchas gracias por participar. Has tocado un punto muy importante que a continuación voy a resumir. ¿Ya? A ver, es muy cierto, había una recesión en Estados Unidos, el gobierno empieza a incentivar el tema de las compras de inmuebles, ¿no? Obviamente, como decían los compañeros, disminuyendo un poco lo que viene a ser la tasa de interés, ¿ya? Entonces, ha empezado a haber movimiento, ¿ya? Los bancos normal iban prestando dinero, ¿no? Con las garantías de casas, ¿no es cierto? Y el ciclo iba muy bien, ¿ya? Hasta que llega un punto en el cual, ¿sí? El gobierno de Estados Unidos y los banqueros, ¿no? Especialmente los banqueros, dicen, a ver, ¿por qué tanta regulación? Dicen, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Más bien, ¿por qué no dejamos libres, dice, ¿no? Al mercado, dice, ¿no? ¿Por qué no dejamos que el mercado entre en equilibrio, dicen, ¿no? Entonces, como decía Víctor, empiezan a quitar las regulaciones, ¿sí? Es como que si acá en Bolivia literalmente desaparezca la ASFE, ¿ya? Y no hay a quien controle, ¿no? A los bancos ni los fiscalice, ¿ya? A tal punto, ya voy a dar el siguiente dato, ¿no? Dice que los oficiales de crédito, así los vamos a llamar en Estados Unidos, ¿sí? Al ver de que el gobierno había decidido ya levantar las restricciones, ¿sí? O los requerimientos, han llegado al punto, ¿no? De ofrecer sus créditos, ¿sí? A las prostitutas, ¿ya? Hay una película donde se ve, por ejemplo, ¿sí? Va, ¿no? El oficial va y le dice, oye, ¿no quieres una casita? Le dice a una prostituta, ¿no? Y la prostituta le dice, oye, pero ¿con qué voy a pagar? Le dice, ¿no? Y el oficial le dice, no te preocupes, yo te doy el crédito para la casa, tú compras la casa, la garantía va a ser la misma casa, ¿no? Y lo rentas, ¿no? La misma casa se va a pagar, les decía, ¿no? Y la garantía no necesitas nada adicional, va a ser básicamente la misma casa. Ah, muy bien, entonces una gran oferta, ¿sí? Va pasando el tiempo, imagínense si llegas a ese punto de ofrecer, ¿no? O sea, ya no pedías respaldos económicos, ¿sí? Sí la garantía, sí había la garantía. ¿En qué sentido? Siempre se piensa que las casas siempre van a tender a subir de valor, ¿no ve? ¿Sí? Bajo esa lógica, se estaban centrando más en la garantía que en la generación de ingresos. Y en esa película, por ejemplo, muestran, ¿no? En una segunda opción, en una segunda oportunidad, como le estaba yendo bien a la muchacha con una casa, el banco le vuelve a ofrecer la compra de una segunda casa, ¿sí? Y bueno, la muchacha dice, bueno, me está yendo nomás bien, ya tengo mi primera casa, lo estoy pagando con los alquileres, que efectivamente fue así, y obviamente queda bien, cae bien pues una segunda casa más, ¿no? Entonces se vuelve a endeudar y tiene una segunda casa. Y así el gobierno permite, ¿no? Que los bancos, ¿sí? Empiecen a otorgar créditos, ¿sí? A diestra y siniestra, ¿ya? Pero con garantía, ¿ya? Pero llega un punto en el cual, por ejemplo, les hablo de nuevo de la amiga, ¿no? La de cero en conducta, dice, hay un momento en el cual uno de sus inquilinos ya no le paga, ¿sí? Entonces, ella tampoco genera, digamos, los recursos necesarios como para pagar la cuota sin el inquilino. Entonces, al final dice, bueno, no es mi casa, no le termino de pagar, finalmente que se lo agarre el banco, ¿no es cierto? Y efectivamente, el banco, cuando tú no pagas,
¿no? Se lo agarraba la casa, ¿sí? Y ya lo tenía para la venta. Pero empezó a haber una especie de efecto dominó, ¿sí? O sea, la gente ya no quería comprar, o sea, porque los precios subían cada vez más y más y más. Y la gente, obviamente, con los créditos iba comprando normal, ¿ya? Y empieza a caer como dominó las cosas, cosa que ya prácticamente la gente ya no quería comprar porque los precios estaban por las nubes, ¿no? Habían clientes que estaban empezando a incumplir, ¿no es cierto? Y los bancos prácticamente tenían varias casas para poder rematar, ¿ya? Y es ahí donde lastimosamente han quebrado varios bancos norteamericanos, ¿ya? Pero, ¿por qué estoy hablando de esto cuando estamos hablando de la bolsa de valores, específicamente en el tema de valores de titularización? En este sentido les explico. Vamos a ver, esto no, aquí, ya. A ver, voy a hacer un esquema bien interesante, ¿ya? Y es un esquema que espero no se olvide nunca, ¿ya? A ver, vamos. Nosotros tenemos acá un balance general, ¿sí? ¿Ya? Aquí tengo el activo, aquí tengo el pasivo y aquí tengo el patrimonio. A ver, ¿se ve en pizarra? Cuidado que estoy hablando solo. ¿Se ve? Por favor. Se ve, Lice. Ya, gracias. A ver, nosotros hemos visto como primer papelito, ¿ya? Hemos visto los pagarés bursátiles. Aquí sería deuda, ¿ya? Pagarés bursátiles. Entonces, las empresas pueden financiarse, ¿no es cierto?, con este tipo de papelitos que pertenecen al pasivo, ¿ya? ¿Está bien? Otro papelito que hemos visto también ya son los bonos, ¿verdad? ¿Sí? Las empresas, cuando ya quieren montos mayores, ¿no? Recurren a los bonos, ¿no? Y se prestan dinero prácticamente de terceros, ¿sí? En ambos casos son pasivos, o sea, son solo deuda, ¿ya? O sea, no hay ningún compromiso de la empresa con los inversionistas. El día que la empresa les devuelva su capital y su interés, muere la relación, ¿no es cierto? ¿Sí? Muere el vínculo, ¿ya? Me adelanto un poco. Después de este capítulo vamos a ver el tema de acciones, ¿no? Que es lo que normalmente caracteriza a las bolsas de valores, ¿sí? Entonces, las acciones, ¿sí? Son también, ¿no? Montos, pero que ya no entran como deuda, sino ya son aportes, ¿sí? Aportes, ¿sí? Entonces, ese tipo de papelitos que son las acciones entran, ¿no? Como patrimonio. Ahí sí, el inversionista ya es parte de la empresa, ¿sí? Ya es parte. Es más, tiene su voto, inclusive en las juntas de accionistas, ¿ya? Ese panorama lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Vamos a ver algunos aspectos, ¿no? De la sociedad comercial que tienen que cumplir, ¿no es cierto? En el aspecto de acciones. Y vamos a ver algunas características también de las acciones, ¿ya? Pero lo que les quiero mostrar ahorita es que una empresa puede financiarse mediante deuda o mediante patrimonio, ¿ya? Pero justo en esa época, cuando los bancos estaban empezando ¿qué les puedo decir? Estaban empezando a prestar inicialmente para las casas, ¿sí? Los banqueros dicen, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos más plata? O sea, ya tenemos accionistas, ya tenemos deudas, ¿no? Ya tenemos bonos. ¿Qué hacemos? ¿De dónde más conseguimos más plata para seguir prestando? ¿No? O sea, imagínense en el caso que les decía, si para la primera casa de la prostituta, por ejemplo, el banco ha conseguido dinero, tenía que conseguir más dinero todavía para poder financiarle una segunda o una tercera. La historia cuenta que estas amigas, por ejemplo, tenían hasta 4 casas tranquilamente en esa época, ¿ya? Entonces los bancos, ¿sí? Tenían que conseguir dinero de algún lado. ¿Qué han hecho? ¿A alguien se le ha ocurrido, ¿sí? Financiarse mediante el activo, ¿ya? Ahora, un dato que les doy.
Para un banco, ¿no? Los préstamos que hace se llama cartera. ¿Sí? Se llama cartera. En otras palabras, la cartera es el activo, ya aquí vamos a poner, el crédito para un banco es un activo. No es cualquier activo, es el activo principal, porque de eso vive, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estos banqueros, más los de la bolsa de valores, inventan lo que se llama la titularización. ¿Ya? Y la titularización justamente consiste, ¿no es cierto?, en ceder, ¿ya? Ceder, ¿sí?, un activo para que ese activo sea la garantía, ¿no es cierto?, para conseguir más dinero con los inversiones. Entonces, ¿qué han hecho los banqueros de Estados Unidos? Han cedido su cartera y con esa garantía de esa cartera han obtenido más recursos, ¿no?, para poder seguir prestando en un ambiente donde la regulación básicamente ya no había, ¿sí? Entonces los bancos, como les digo, han empezado a dar a diestra y siniestra, ¿sí? Entonces, es realmente para mí, si uno analiza en el fondo, ¿no es cierto?, la titularización realmente es un invento para poder conseguir más dinero o más financiamiento, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de ahí viene el concepto, ¿ya? O de ahí surge lo que viene a ser la titularización. O sea, la titularización no es pasivo, no es patrimonio en cierta medida, ¿sí? Más bien es el hecho de ceder un activo, ¿ya? Ahora bien, en un banco, ¿sí?, se puede ceder lo que se llama cartera, que es lo principal. En una empresa común y corriente, si ustedes quieren, ¿sí?, se pueden ceder otro tipo de activos, ¿ya? Entonces, uno recuerda ahí las cuentas que podrían estar en activo y principalmente podemos, o las empresas ceden lo que se llaman activos fijos, ¿sí? Y alguien se ha inventado, ¿ya?, aparte de activos fijos, ingresos futuros, imagínense, eso puedo ceder, ¿ya? Ingresos futuros, ¿ya? Eso también puedo ceder, ¿sí? ¿También? Entonces, realmente viene a ser, ¿no es cierto?, como una especie, ¿no?, de invento por parte de los financieros de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante vamos a ver este caso que corresponde a cómo una empresa se puede financiar mediante un activo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el fondo? Este activo se cede, ¿ya?, se lo entrega, si vale el término, a una empresa de titularización. Empresa de titularización. Esta empresa de titularización, ¿sí?, va a emitir los papelitos, ¿no es cierto?, para poder financiar a esta empresa, ¿no? ¿Sí? Pero mediante ese activo. En nuestro medio no hay muchas empresas de titularización. Hay el Visa, el Banco Visa tiene su empresa de titularización y el BDP, ¿ya? El Banco de Desarrollo Productivo tiene también esta opción de titularización. ¿Está bien? Entonces, es una nueva manera, no es tan nueva tampoco, ¿no? Es un poco antigua, pero lo que quiero que quede claro el día de hoy es de que la titularización, ¿sí?, se genera a partir, ¿no?, de un activo de la empresa, ¿ya? Que como hemos resaltado acá, ¿sí?, o es un activo fijo o es ingresos futuros. Solo que en el aspecto o en el entorno o en el ámbito de la banca, ¿sí?, la cartera viene a ser un activo principal, ¿sí? Entonces, por eso es que en Estados Unidos, la época de la crisis financiera, ¿sí?, no sé si se dan cuenta, pero es como que han
o sea, ya no tenían bienes, ¿no ve? Para poder hipotecar. Ya no querían tampoco tener accionistas, ¿sí? Entonces, se les ilumina y dicen, mejor ofreceremos otros papelitos con uno de nuestros activos. Y en el caso de los bancos americanos, era justamente la cartera. O sea, es como que con la misma plata de los clientes, ¿sí? Han hecho un artificio, ¿sí? Esa creo que es la palabra, para poder financiarse aún más. Y de esa forma han podido lograr justamente crecer y crecer los bancos. Pero el momento en el cual los bancos han empezado a caer, o el sistema ha empezado a caer, todo se ha ido a la lona, ¿no? Vamos a volver con el mismo link, por favor, se va a cortar, ¿sí? Y continuamos y vemos ya un poquito más a detalle lo que viene a ser la titularización. ¿Ya? Vamos a ver algunos aspectos más.